Muy buenas tardes, Centroamérica. Buenas noches, Argentina, allá en el cono sur de nuestro continente. Bienvenidos, amados hermanos, bienvenidas, amadas hermanas, una vez más a esta transmisión en vivo y en directo de Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de ministerio. Una vez más agradecido con el Señor por darnos una nueva oportunidad de reencontrarnos con la verdad, con la palabra del Señor. Les recuerdo que ministros de la palabra, usted siempre recibirá los 7 días de la semana palabra que viene del cielo, sustentada y fundamentada en la verdad. Estamos los martes y los jueves haciendo un análisis reflexivo de lo que conocemos como escatología. La escatología es el estudio de todos los acontecimientos que nos dice la Biblia, porque en eso yo quiero ser claro, no lo que anden inventando otros allá afuera, sino lo que dice la Biblia en cuanto a lo que va a acontecer conforme se acerque la segunda venida de Jesús. Y por eso el megatema de los martes y jueves lo hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Y la sesión de esta tarde-noche la hemos titulado La conquista de las falsas doctrinas. Continuamos hablando acerca de la primera señal de aquellas 10 grandes señales que Jesús le da a los discípulos en cuanto a qué era lo que iba a ocurrir. ¿Cómo podíamos saber usted y yo como creyentes que el retorno del Señor Jesús a este mundo lo podemos visualizar? ¿A través de qué? ¿Cómo podemos saber que el Señor está cerca? Jesús entonces se toma todo el tiempo para dar una serie de señales, las cuales en Mateo 24 apenas las describe. Vamos a ampliarlas a través de otros textos de la palabra. Pero Jesús nos empieza a dar una serie de señales y la primera de ellas está relacionada con los falsos maestros, con los falsos cristos, con los y las apóstatas. Dice Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes y a sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo, hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Vean que lo está diciendo Jesús. Usted y yo, hermano y hermana, no nos debe sorprender nada. Un evento como el de ayer al mediodía en nuestro continente, a usted y a mí no nos debe asustar. No debemos permitir que falsas enseñanzas, que doctrinas erróneas hagan una serie de aseveraciones totalmente antibíblicas. Jesús nos está diciendo en su palabra, ustedes deben estar vigilantes. Mi regreso no los va a sorprender. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y MP Radio. De noche o de día, tu mejor compañía. Agradecemos sus reportes de sintonía. Agradecemos en ese momento que tenemos el chat abierto de Facebook Live, que usted nos indique cómo está recibiendo la señal, cómo está escuchando el audio. ¿Tiene algún problema? Tal vez usted está percibiendo interrupciones. Es muy importante para nosotros retroalimentarnos, porque recuerde que estamos transmitiendo en vivo. Este mensaje no es editado, no le quitamos lo que no queremos que usted sepa, no le cortamos, le añadimos, simplemente predicamos en directo, como si estuviéramos frente el uno al otro. Se dan algunas situaciones propias de conexión y es ahí donde nos interesa, como no tenemos retorno, que usted amablemente nos retroalimente.
Es muy interesante, decíamos, porque estamos analizando la señal número 1 y está relacionada con los falsos cristos. En Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5, versículo 11, versículo 23 al 25, Jesús toma 7 versículos para hablarnos acerca de aquellos apóstatas que hoy están proliferando, hoy están abundando y andan engañando. Y ahora vamos a hablar de a quienes engaña, porque ellos buscarán engañar a todos los que puedan. Pero vamos ahora a definir quiénes son los que realmente son engañados. Decía Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5, cuidado, no se dejen engañar, muchos vendrán y se harán pasar por mí, le dirán a la gente, yo soy el Mesías, le dirán a la gente, ya ha llegado la hora, van a usar mi nombre y van a lograr engañar a muchos. Eso fue lo que muchos pretendieron hacer ayer con este temita del eclipse del 8 de abril. El mismo Jesús dice en Mateo capítulo 24, versículo 23 al 25, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allá está, no lo crean, pues se levantarán falsos cristos y falsos profetas, realizarán grandes señales, milagros, para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren, dice Jesús, que les he advertido esto de antemano. Jesús ya lo dijo. A usted nada lo puede tomar por sorpresa. A usted nada debería engañarlo. Los falsos maestros van a venir con milagros. Cuando Jesús venga por segunda vez, no va a realizar milagros. Jesús va a venir a recoger lo suyo y a juzgar al mundo impenitente. A eso es a lo que viene. Pero ¿cuáles milagros? Jesús viene a juzgar. Es muy importante por eso ir a la Biblia y comparar lo que dice la Biblia contra lo que muchos charlatanes están diciendo y haciendo allá afuera. Recuerde usted que hasta que Cristo venga, y él fue muy claro en una de sus parábolas, allá por Mateo capítulo 13, cuando habló de la cizaña y del trigo, que en medio de la verdad, o sea, del trigo, iba a crecer la cizaña, o sea, la mentira. Y el problema con la cizaña y el trigo es que ambas se parecen. Entonces, Satanás, como es el padre de la mentira, nos pinta también la mentira que pareciera que es verdad. Y el mismo Jesús lo decía, muchos de ustedes van a ser engañados. Pero vuelvo al punto de partida. ¿Quiénes son esos que van a ser engañados? Lo que Jesús nos está diciendo es que la apostasía, el que abandona la sana doctrina, el que se rebela contra Dios, el que no quiere nada con el Señor, el que desacata los mandatos de Dios, eso es un apóstata, va a ir incrementándose conforme se acerquen los días del tiempo del fin. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, se presume que esa pudo haber sido la primera carta que el apóstol Pablo escribió. El mismo apóstol, unos 35 años después de que Jesús asciende al cielo, está el apóstol Pablo ya en ese momento hablándole a los tesalonicenses de una gran apostasía que iba a preceder precisamente la segunda venida. Vean lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la segunda, perdón, en el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. No se dejen confundir tan fácilmente. No permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará, hablando de la segunda venida de Jesús, hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra Él y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. Todavía falta la aparición del apóstata de todos los apóstatas, y ese será el anticristo.
ayer yo les envié a ustedes esta infografía porque alrededor del tema del eclipse y todo lo que se dio con anterioridad antes del evento, fue increíble cómo las redes sociales fueron inundadas de muchos charlatanes, de muchas vagabundas, de muchos hombres y mujeres que están listos para ser condenados si no se arrepienten. Inundaron las redes sociales con temores, con dudas, con profecías falsas. Utilizaron el nombre de Jesús, utilizaron la Biblia. Era increíble cómo se llenó las redes sociales y cómo miles de personas les ponían atención, veían sus videos, les daban like. Era algo totalmente pavoroso. Y el problema, les decía yo a ustedes ayer en el chat, que los falsos profetas tienen un doble cometido y Satanás es experto. Precisamente cuando sucede algo como lo de ayer, Satanás, que no pierde el tiempo como lo perdemos nosotros, Satanás que está en todas, que no se le va ni una, Satanás utilizó el eclipse de ayer para dos cosas. En primer lugar, para traer un temor infundado a millones de personas. Y a mí lo que más me preocupa es que muchos creyentes ayer fueron engañados. Vea qué cosa más pavorosa. Jesús lo había dicho. Jesús no miente. Está en la Biblia y por tanto la Biblia no miente. Ahora, lo que sucede es que una vez que pasa el eclipse y después de las 24 horas y observamos que absolutamente todo ha quedado en nada, esperábamos un arrebatamiento o un rapto de la iglesia, porque eso se trajo mucho en estos videos. Se habló de la famosísima señal de Jonás y yo decía, pero ¿qué es ese tema de la señal de Jonás? Interesantemente, el eclipse, la primera ciudad en los Estados Unidos, en el estado de Texas, que iba a oscurecerse, la primera ciudad que iba a estar en umbra o en oscuridad es una ciudad que se llama Jonás. Vea lo que es el enemigo tan increíble y por eso es que nosotros deberíamos aprender de las cosas buenas de Satanás. Y aquí voy a jugar de abogado del diablo. Satanás no pierde tiempo, Satanás usa todo lo que sea posible para engañar a la humanidad. En el recorrido que tiene que hacer el eclipse desde los Estados Unidos y Canadá hasta salir al mar Atlántico, interesantemente iba a oscurecerse 8 ciudades en ese recorrido que se llaman Nínive. Vean qué cosa más pavorosa, qué cosa más interesante. Y por eso entonces se levantaron muchos falsos profetas. Hay una profetisa con un video que lloraba, se desgarraba las vestiduras, mencionaba el nombre del Señor, hablaba del arrebatamiento de la iglesia. Hermano y hermana, cualquiera que no esté fundamentado en la palabra del Señor, definitivamente se va redondo. Y esa mujer decía, pero vean la señal de Jonás, porque el eclipse pasaba por una ciudad que se llama Jonás. Y la señal de Nínive, porque habían 8 ciudades que se llamaban Nínive. Hizo toda una doctrina, utilizó versículos de la Biblia, invocó el nombre del Señor y miles le dieron like. Ahora, el segundo cometido de Satanás con las falsas doctrinas y algo como lo que sucedió ayer, es que Satanás no solamente atemoriza a la gente, Satanás también, una vez que pasa el evento y que todo quedó en nada, ahora sale otro grupo de personas que son los que el apóstol Pedro decía en sus cartas, que son los burladores. El apóstol Pedro decía que hay muchos que se andan burlando diciendo, pero no es que venía el Señor, pero nuestros padres ya murieron y nunca vino, nos vamos a morir y no vino. Eso de que el Señor viene por segunda vez, eso es una mentira. Claro, el segundo cometido de Satanás en cuanto a estas falacias como la de ayer es que muchos, al ver que el eclipse pasó y que esas falsas profecías no se cumplieron,
porque son antibíblicas, entonces muchos quedaron más incredulizados de lo que ya estaban. Y entonces ahora la gente se burla más. Ahora la gente dice, si pasó el eclipse y Jesús no vino, entonces no va a venir. Y empezaron a burlarse y ahora creen menos en la segunda venida de Jesús. Vean el daño tan grave que causa la apostasía. Y qué interesante que ayer sucediera lo que sucedió y que hoy, a la luz de la palabra, estemos hablando acerca de ese tema. Nosotros, los hijos de Dios, recogemos lo bueno de lo malo, vamos a la Biblia y demostramos que estos falsos profetas, si no se arrepienten, tarde o temprano van a ir a dar al lago de fuego, porque dicen los apóstoles que su condenación ya está anticipada y ya está lista. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su carta, le dice: Timoteo, tenga mucho cuidado con lo que usted enseña, porque en primer lugar usted tiene que cuidar su salvación y en segundo lugar tiene que cuidar a aquellos a los que usted le predica, a aquellos a los que usted le enseña. El peligro precisamente de esos falsos profetas, de esos falsos cristos, es que ellos ni van a ir a la vida eterna y van a evitar que muchos lleguen a salvarse y tendrán que pagar muy cara la sangre de todos aquellos a los cuales engañaron. Por eso el Salmo 119, versículo 103, yo quiero que usted memorice este texto. Hoy se los envié a ustedes en el chat. Y el Salmo 119, versículo 103, dice: me das tanta sabiduría que no soporto la mentira. Tu palabra, dice el salmista, es para mí más dulce que la miel. Precisamente estamos los miércoles estudiando Proverbios en busca de la sabiduría. Cuando yo absorbo sabiduría, cuando yo decido buscar a Dios a través de la palabra del Señor, y cuando yo decido investigar lo que va a suceder sin salirme de la palabra del Señor, es ahí donde yo puedo rebatir todas las mentiras que el enemigo hoy está lanzando por montones. Las redes sociales hoy han servido para propagar el evangelio, pero para propagar N cantidad de mentiras. Entonces el salmista dice en el Salmo 119 que me das tanta sabiduría, tengo tanto conocimiento de ti, tengo tan claro lo que va a suceder conforme se acerque tu segunda venida, que no soporto la mentira. Y hermano y hermana, yo ayer me metí a un buscador de internet, nada más escribí Eclipse 2024, fin del mundo. Usted no tiene idea la cantidad de personas escribiendo, trayendo, inventando sus doctrinas, trayendo falsas profecías. Y llegó un momento donde me enojé tanto, hasta lo comenté con mi mamá, y yo le decía, me molesta tanto la mentira, que agarren a la gente de tonta, porque perdóneme la expresión, pero muchos son tontos, ignorantes. Proverbio lo dice, estúpidos, escuchando, recibiendo, aceptando, dando como verdad todas esas mentiras. Y el salmista dice, me das tanta sabiduría, tu palabra me dice las cosas como son, que cuando viene la mentira no la soporto. Odio la mentira. Esa es lo que usted y yo como hijos e hijas de Dios tenemos que hacer. Aborrecer la mentira en su máxima expresión. Pero ¿cómo sabemos si lo que nos están dando es la verdad o es la mentira? El próximo jueves, si Dios lo permite, vamos a estar hablando de lo que es verdadero y de lo que es falso. Yo necesito identificar la mentira. ¿Cómo identifico yo que algo es falso? ¿Cómo puedo saber yo que aquel que me está predicando desde el púlpito me está mintiendo?
así sea la pastora más pintada, ¿cómo sé yo que me está diciendo la verdad? Porque muchos se visten de ángel de luz, porque muchos se visten, son lobos vestidos de piel de oveja. Y de eso voy a conversar con usted, si Dios quiere, el próximo jueves en la conclusión de esta primera señal. Pero por lo pronto, el hijo y la hija de Dios, que tienen su fe cimentada en Cristo Jesús como fundamento de nuestra fe, y usted y yo estamos cimentados en su palabra, nunca vamos a permitir que las mentiras nos absorban. Satanás es tan inteligente que sabe a quién puede engañar y a quién no puede engañar. Y si Satanás le engaña a usted, usted sabrá por qué le engaña. Si Satanás no puede engañarle a usted, usted sabrá por qué Satanás hasta el día de hoy no ha podido engañarle. Ahora, entonces la pregunta del millón que nos hacemos en esta tarde: ¿quiénes son aquellos que Satanás logra engañar? ¿Quiénes son esas personas que con solo que se meten a una red y ven un meme, ven una foto, una imagen, un video, todo lo creen? El apóstol Pablo decía, son como olas llevadas por todo viento de doctrina. Reciben lo que dice un fulano, reciben lo que dice el otro fulano, escuchan aquel, escuchan aquella. Hermanos de ministerio, se los he dicho incansablemente, dejen de andar escuchando todo aquello que parezca de Dios, porque no todo es de Dios. No esté recibiendo tanto y de tanto lado, porque Satanás es experto en meternos una mentira en 99 verdades. Pablo le decía a Timoteo, usted concéntrese, retenga lo que está recibiendo, de quién lo está recibiendo, desde hace cuánto lo está recibiendo. Deje de estarle poniendo atención a todo el mundo, porque en una de esas nos vamos a terminar resbalando. Ahora, ¿a quiénes son aquellos que Satanás logra engañar? Hermano y hermana, la Biblia lo dice. Aquí ya todo está inventado, no hay que inventar lo que ya se ha inventado. Cuando yo veía todos esos charlatanes, esos apóstatas inventando un montón de cosas porque se toman su tiempo para hacer infografías, para montar video, se visten bonito, tienen un buen verbo, algunas son muy atractivas. Es increíble todas las artimañas y el tiempo que se toma el enemigo para hacer su trabajo, y perdóneme y discúlpeme, pero hacen un buen trabajo. Ojalá tuviéramos usted y yo la disciplina que tienen estos vagabundos. Ojalá usted y yo tuviéramos definitivamente el espacio, abriéramos el tiempo para entonces esa misma disciplina poderla utilizar nosotros para predicar la palabra de verdad. Y en eso sí hay que reconocérselos, porque lo hacen tan bien que definitivamente nos quedamos boquiabiertos. El apóstol Pablo es muy claro cuando nos dice en la Biblia quiénes son aquellos que van a ser engañados. Por eso le vuelvo a reiterar, ya todo está inventado. No hay que inventar nada. Lo que hay que hacer es profundizar en la Biblia, escudriñar la palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, pedirle a Dios discernimiento. ¿Usted quiere que Dios le dé un don a usted? No le pida el don de pastorado, no le pida el don de lenguas. Pídale a Dios hoy en día el don de discernimiento de espíritus. Pídale a Dios el don de sabiduría. Hoy más que nunca necesitamos, hermano y hermana, saber discernir si aquello es de Dios o no es de Dios. Me lo diga quien me lo diga. Y vean qué interesante lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Y es todo un protocolo que si usted y yo lo seguimos al pie de la letra, nos daremos cuenta quién me está mintiendo y quién me está diciendo la verdad. Y aquí es donde yo me doy cuenta cuáles son aquellos poquita cosa, porque así lo llamo yo. Hay gente en ese mundo que es poquita cosa. La gente que es poquita cosa es la gente que usted lo agarra de la manita y usted se tira al precipicio y esa persona se tira con usted. Jesús se lo dijo a los fariseos. Personas ignorantes. Tenemos muchos creyentes que tienen años de asistir a nuestras iglesias
y hermano y hermana siguen siendo los mismos bebés, los mismos inmaduros. Quisiéramos que crecieran, pero no les da la gana crecer. Entonces el apóstol Pablo, muy clarito, porque la Biblia es muy clarita, y dice en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 3 al 4, le recuerdo, abro paréntesis, ese mensaje queda grabado en nuestra plataforma audiovisual de YouTube y de Facebook Live, en ambas plataformas. Después, dentro de unos 45 minutos, usted puede accesarlas en nuestras redes sociales, el mensaje audiovisual. El podcast, usted puede ir a MP Radio Podcast y escuchar otra vez el mensaje radiofónico. En ese momento estamos saliendo por diferentes plataformas y el mensaje escrito en formato de texto, usted entra a nuestro blog Ministros de la Palabra y ahí encuentra este mensaje y todos esos versículos usted los puede repasar. Todas las enseñanzas de Ministros de la Palabra, usted entra a nuestra página web ministrosdelapalabra.org y ahí usted encuentra todos esos materiales. ¿Por qué grabamos nuestras sesiones? Porque, hermano y hermana, con todo temblor, estamos predicando la palabra de Dios. Esto está quedando como testigo, grabado, audiovisual y en formato de texto. Si el día de mañana lo que estamos diciendo en este foro es una mentira, líbrenos Dios. Definitivamente estamos listos para la condenación, porque no podemos decir ni hacer, decía el apóstol Pablo, más de lo que diga la Biblia. Y si yo digo algo que en la Biblia no está, así como yo le incluyo cosas a la Biblia, así Dios me va a incluir todas las plagas del Apocalipsis. Y si yo le quito algo a la Biblia cuando estoy predicando, el Señor va a quitar mi nombre del libro de la vida. Esto que hacemos es muy serio. Cuando usted predica, cuando usted evangeliza, cuando usted conversa con alguna persona, usted tiene que tener mucho cuidado de lo que usted le está diciendo. Usted tiene que declarar la palabra y no puede cometer error alguno, porque tarde o temprano el Señor lo va a demandar. Hay una grandísima responsabilidad cuando nosotros estamos trabajando con la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, vean qué fácil aquellos que se dejan engañar. En primer lugar, dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Dice el apóstol Pablo, vea Timoteo, vea qué fácil. Aquí no hay donde perderse. Va a llegar el momento en que la gente, número uno, vaya anotando. No querrá escuchar la sana enseñanza. Los primeros que van a ser engañados por la apostasía, por los falsos cristos, por las falsas maestras, serán aquellos que en un momento dado no quieran lo que es sano, no quieran la verdad, no quieran lo que dice su palabra. Esos son los, en primer lugar, los que van a ser engañados. Entonces sigue diciendo Pablo a Timoteo, van a tener las orejas sarnosas, o sea, les va a estar picando las orejitas. La sarna lo que produce es picazón. Entonces dice que las orejas van a estar tan sarnosas que van a ser guiados por sus propios malos deseos. Claro, la verdad los pone en evidencia, la verdad los mete en una camisa de fuerza, la verdad los lanza contra las cuerdas, el espíritu los convence de pecado y van definitivamente a abandonar la sana enseñanza porque no va de la mano con sus malos deseos. Entonces sigue el protocolo y dice el apóstol Pablo a Timoteo, entonces estos hombres y estas mujeres, ¿qué es lo que van a terminar haciendo? Van a ir a buscar maestros que le digan las novelerías que se mueren por oír. ¿Vio qué fácil? Ya todo está inventado. No me gusta la verdad, no quiero nada con Dios, no me deja hacer lo que me da la gana, estoy que me pican las orejas de sarna.
porque me digan lo que yo quiero oír. Entonces se han levantado iglesias, se han levantado líderes, se han levantado ministros y pastores, siervos de Satanás, para recoger a todo este tipo de gente que lo que quiere es que le digan lo que quieren escuchar. El apóstata es experto en hacer trueques con sus seguidores. Entonces, el apóstata a mí me dice lo que yo quiero oír, pero no me lo dice gratis. Él hace un trueque conmigo. Yo le doy a él lo que él quiere de mí y él me dice a mí lo que yo quiero escuchar. Y vivieron todos muy felices. Así es como funciona este tema de la apostasía. Por eso usted verá muchos brincando de iglesia en iglesia y en aquellos ministerios y en aquellas iglesias que se predica la verdad, en aquellas congregaciones donde se predica de santidad, no se predica de dinero, donde se predica de buscar a Dios, donde se predica del servicio, donde se predica de alejarse del mal. Esas iglesias no les gusta. Esos ministerios los meten camisas de fuerza y entonces los vemos viniendo y los vemos saliendo hasta que encuentren una congregación o un ministerio que a cambio de algo que les van a pedir, van a recibir entonces todo aquello que quieren escuchar. Ahora, pero el apóstol Pablo ahora nos da otro texto muy interesante y continúa el protocolo de aquellos a los cuales Satanás engaña fácilmente, como muchos fueron engañados ayer con este tema del bendito eclipse. Vean la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos se van a apartar de la fe. Claro, al irse con esos otros grupos y segmentos y al abandonar la verdad, al abandonar lo que agrada a Dios, al abandonar la rectitud y la santidad, ¿qué es lo que termina sucediendo? La gente se aparta de la fe. Ya no quieren nada con Dios, se vuelven enemigos de Dios y por tanto entonces no hay absolutamente nada que hacer. Entonces, cuando el hombre y la mujer está lejos de Dios, dice el apóstol Pablo, se convierten en seguidores de ideas engañosas y doctrinas diabólicas como las que recibimos ayer y los días anteriores. Claro, como no estoy cimentado en la verdad, como no estoy reunido con los verdaderos, como no estoy escudriñando la palabra del Señor, entonces recibo todo lo que se venga, me aparté de la verdad y me termino convirtiendo en seguidor de falsas doctrinas. Y vean lo que dice el apóstol Pablo: doctrinas diabólicas. Entonces, sigue diciendo Pablo, los propagadores de tales enseñanzas mienten con tanta hipocresía que la conciencia ni siquiera les molesta. Yo veía a esta falsa profeta llorando. Yo la veía desgarrándose las vestiduras, mintiendo tan increíblemente, utilizando versículos de la Biblia, mencionando el nombre santo del Señor, el cual tenemos que tener un cuidado hasta para nombrarlo, con una ligereza, con una desfachatez, con una vulgaridad que yo decía, pero ¿cómo es posible que esa gente no tenga miedo de lo que está haciendo? Y dice el apóstol Pablo, y voy a la Biblia, y claro, la Biblia no miente. A mí la Biblia me dice que mienten con tanta hipocresía que la conciencia ni siquiera les molesta. Ellos mismos se creen y absorben sus propias mentiras. Pero todavía hay un texto más que el apóstol Pablo termina por desnudar. ¿Quiénes son aquellos que son engañados versus aquellos que no los engaña absolutamente nadie? Y dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 2, versículo 11 y 12. Entonces, después de que ha pasado todo esto, dice el apóstol Pablo, entonces viene Dios y permite
que el poder engañoso les haga creer aquellas mentiras. Eso es lo que se llama la voluntad permisiva de Dios. Si el hombre no quiere nada con Dios y se va a buscar falsas doctrinas, entonces Dios permite en su voluntad que esas personas crean en esas mentiras. Pero luego el Señor no va a dejar las cosas de esta manera. Les va a permitir que las crean, pero dice Pablo, pero luego los va a condenar por no haber creído la verdad y por haberse deleitado en la maldad. Claro, entonces dice Pablo, cuando Dios ve a este tipo de personas con ese modelos conductuales, ¿qué es lo que hace Dios? Bueno, los deja. Créanle a quien quieran creerle. Que en el eclipse va a haber un rapto, créanlo. Búrlense, ríanse, háganle caso a ese montón de estafadores. Pero los voy a terminar condenando por dos cosas, dice Dios. Uno, primero, porque no quisieron creer a la verdad, porque se fueron detrás de la mentira. Y también los voy a condenar por haberse deleitado en la maldad. Al alejarse de la verdad, abrieron el espacio para que se adentrara la mentira y les permitiera hacer todas las barrabasadas que el hombre y la mujer allá afuera están cometiendo. Vean qué clarita, qué simple, qué fácil nos pone el Señor las cosas en su palabra para que usted y yo dejemos, hermano y hermana, que el enemigo está haciendo lo que le dé la gana con nosotros. El apóstol Pablo resume en esos tres textos. Número uno, los apóstatas van a salir a engañar. Ese es su cometido, ese es su trabajo. Y le vuelvo a reiterar, lo hacen muy bien, con una disciplina, con un convencimiento increíble, que si no estamos fundamentados sobre Cristo, nos podemos ir en todas, como decía mi abuela. Y si los apóstatas salen a mentir, entonces es porque hay muchos allá afuera que voluntariamente, porque Jesús lo dijo, el que se deja engañar es porque voluntariamente lo ha decidido, porque ya Él lo avisó de antemano. No hay excusa alguna para llegar y decir, es que el pastor de tal iglesia me engañó, o es que el ministro de tal ministerio me engañó. No, 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 no. Nos dejamos engañar voluntariamente. Nos hicieron cosquillas en las orejitas sarnosas que nos estaban picando y me dejé ir resbalado. Me dijo lo que quería oír, me pidió mi cuerpo, me pidió mi dinero, me pidió mis activos. Se lo di con tal de que me siguiera haciendo cosquillitas en mi oreja sarnosa. Y entonces voluntariamente me entregué. Y el apóstol Pablo termina diciendo, perfecto. Entonces es ahí cuando Dios abandona al hombre y a la mujer en sus mentiras y después los va a terminar castigando. Eso es lo que dice la Biblia. Así de fácil, así de sencillo y así de claro. Hermano y hermana, el que es engañado es porque quiere dejarse engañar. Por algo será. El que tiene oídos para oír en esta noche, que oiga. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y de MP Radio. Nos encantaría, si usted tiene algún problema con esta transmisión, si no la está escuchando bien o si no visualmente está recibiendo una señal nítida, le agradeceríamos que por favor nos retroalimente y nos diga cómo está usted recibiendo la señal. Por el momento no tengo ningún reporte de los que estoy observando en el chat. Yo tengo aquí quienes están conectados en ese momento, por lo menos en una página, y por lo menos nadie me ha hecho ningún reporte de que tiene problemas con el audio o con el video. Bueno, bendito Dios que nos está dando su respaldo y que los equipos están funcionando al 100%. Recordemos que decíamos anteriormente
que cuando analizamos Mateo capítulo 24, tenemos que llevarlo muy de la mano y en paralelo con Apocalipsis capítulo 6, que nos habla acerca de los sellos. En cuanto a la descripción de las señales antes del fin, Jesús no es muy detallista. Jesús simplemente hace una descripción. Por eso es que tenemos que ir a otros libros y cartas escatológicas para poder entonces tener una mejor comprensión de aquel lista tal vez descriptiva de señales. Por eso es que en la infografía que les estoy presentando en pantalla, para los que nos están siguiendo a través de la transmisión audiovisual, usted tiene Mateo capítulo 24 comparado con Apocalipsis capítulo 6. Es interesante porque nos adentramos entonces al análisis de las señales de Mateo 24 que van aparejadas con los sellos del Apocalipsis. Cuando leemos Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5 y hablamos de la apostasía, Apocalipsis capítulo 6 hace su referencia al primer sello. Cuando Jesús nos habla de las guerras, Apocalipsis capítulo 6 nos involucra al segundo sello. Cuando Jesús me habla a mí del hambre, inmediatamente entramos a Apocalipsis a hacer un análisis del tercer sello. Cuando hablamos de la muerte, entramos inmediatamente entonces a corroborar que va en paralelo con el cuarto sello. Cuando nos adelantamos un poco más en Mateo capítulo 24 y Jesús nos habla del tiempo de angustia, cual nunca antes ha existido, cuando Jesús nos está hablando de la gran tribulación, Apocalipsis capítulo 6 también hace referencia. Por eso es muy importante ir de la mano con Mateo 24 y Apocalipsis. Eso es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Ya hemos definido lo que es esa primera señal de la apostasía, pero ahora tenemos que ir al libro de Apocalipsis escrito por el apóstol Juan. El apóstol Juan tuvo que haber escuchado esta declaratoria de señales que Jesús hace en Mateo 24 y luego él tiene que escribir a través de lo que ve de todas esas señales. Me imagino que el apóstol Juan tuvo que haber tenido en mente en ese momento lo que le había escuchado a Jesús y lo que está viendo ahora. Interesantemente, vamos de la mano, vamos en un paralelo. En esa otra infografía que tenemos en pantalla, ahora en formato de texto, para analizar mucho mejor esos paralelos. Por ejemplo, cuando Jesús me habla del falso Cristo, Apocalipsis me habla de un jinete que viene montado sobre un caballo blanco. Cuando Jesús me habla en Mateo 24 de guerras y rumores, el apóstol Juan ha tenido una visión de un jinete sobre un caballo rojo. Cuando Jesús nos dice que otra señal será hambre en el mundo, el apóstol Juan tiene una visión de un jinete montado sobre un caballo negro. Cuando Jesús me habla de muerte y de plagas, hay un texto que va de la mano en Apocalipsis capítulos 6 y 7 y nos habla acerca de el jinete sobre el caballo amarillo. Cuando Jesús me habla de martirio, de persecuciones, Apocalipsis le brinda a Juan una visión de mártires que han salido de la gran tribulación. Cuando Jesús me dice en Lucas, que es básicamente Lucas en un sinóptico de Mateo 24, Lucas capítulo 21, es sinóptico de Mateo 24 y de Marcos capítulo 13, es interesante porque cuando Jesús me habla de terrores y señales cósmicas, Apocalipsis también tiene un apartado que vamos a llegar en algún momento a analizarlo, con mucho terror que se va a dar porque los cuerpos celestes van a ser movidos. Me habla Jesús de la predicación mundial del Evangelio y cuando vamos al capítulo 7 de Apocalipsis encontramos la predicación de los 144,000. Lo que queremos dejar totalmente claro, y vamos a ir con calma, señal por señal, iremos a Mateo, iremos a Apocalipsis, tendremos que ir a Daniel, vamos a tener que
ver cartas de Pablo, vamos a tener que ir a Pedro, tendremos que ir a Juan, volveremos otra vez a Judas, tendremos que devolvernos a Ezequiel, habrá que ir a Isaías, porque hermano y hermana, todo está en la palabra del Señor. Toda la palabra de Dios está entrelazada. La palabra de Dios no miente. Y eso es lo que me encanta y me fascina de la palabra de Dios. Que en vez de ponerle atención a ese montón de charlatanes, yo le pongo atención a la palabra de Dios. No pierde el tiempo en estar leyendo y viendo lo que un ser humano tan imperfecto como usted escribe, alejado totalmente de la verdad, y mejor póngale atención a la palabra que viene inspirada desde el mismo trono del Eterno. Este tema de los sellos es muy interesante también acotarlo, porque habíamos utilizado, cuando estudiamos Apocalipsis, habíamos utilizado esta infografía respecto a que desde el capítulo 6 al capítulo 18 de Apocalipsis hay una serie de juicios que están concatenados, unidos entre sí, están ordenados en lo que se conoce como un orden telescópico. Hay 7 sellos y el último sello abre 7 trompetas y la última trompeta abre 7 copas de la ira. Los sellos, que es en lo que estamos enfrascados en este momento, no vamos a avanzar todavía, vamos a ir poco a poco. Los sellos es una tribulación efectuada por el hombre bajo el control de Dios. Los juicios, porque esos son 3 grupos de juicios. Los sellos, las trompetas y las copas de la ira son juicios. Los sellos son juicios que son llevados o efectuados por el hombre, pero controlados por Dios. Las trompetas son juicios parciales donde el Señor va a acabar con uno de cada 3 seres humanos para ver si los otros 2 que quedan vivos se convierten y posteriormente pasar a los juicios finales o totales que son las copas de la ira. Por ahora estamos en el tema de los sellos que van de la mano con lo que Jesús nos vaticina en Mateo capítulo 24. Esos 7 sellos son el primer bloque de juicios que cronológicamente se encuentran desde Apocalipsis capítulo 6, luego pasando por trompetas y copas hasta el capítulo 18. Los sellos son juicios que ejecuta el hombre. Recuerde usted que el tema de los juicios de Dios no es algo novedoso, no es algo necesariamente escatológico o que va a pasar en el futuro. El Señor, cuando usted va a la Biblia, siempre ha traído juicio sobre la humanidad impenitente. Desde el mismo diluvio, usted encuentra el primer gran juicio universal que Dios trae sobre un mundo que ya se había vuelto insoportable en cuanto a la maldad que practicaba. Y ahí ya notamos lo que Dios hizo con el mundo, que lo volverá a hacer por segunda vez. En aquella ocasión lo hizo con agua, ahora lo hará con fuego. ¿Por qué está ahí? Para que usted y yo entendamos que si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Que si Dios en una oportunidad no le permitió que el hombre hiciera lo que le da la gana, porque en Génesis capítulo 6 Dios dijo, no voy a contender con el hombre para siempre, el hombre no puede hacer lo que le da la gana y yo soportarlo, entonces Dios dice, no más. Eso del diluvio es una grandísima enseñanza para esta generación que tiene el doble de la misericordia de Dios, porque los antediluvianos vivieron 1000 años recibiendo un mensaje de salvación que se encontraba dentro de un arca. Usted y yo hoy en día llevamos 2000 años. El doble de misericordia nos ha tenido Dios. Y recuerde que Romanos capítulo 2, versículo 5 me dice que cuanto mayor es la misericordia de Dios, mayor será el castigo. Muy importante que nos quede eso claro. Dios ha utilizado al ser humano a lo largo de la historia como instrumento de juicio
contra el hombre mismo. Ahora que hemos estado analizando los lunes el Antiguo Testamento, estamos en este momento haciendo un análisis de el peregrinaje de la nación de Israel hacia la tierra prometida. Dentro de los territorios que la nación de Israel iba a poseer, existían naciones que tenían que ser arrasadas y aniquiladas. Esto se conocía como guerras de conquista. No podía quedar nada vivo, fuera hombre, mujer, niño, animal, activos, nada, todo tenía que ser destruido. Dios utiliza a la nación de Israel en el contexto histórico para dos cosas. Una, para raer un mal que podía contaminar a Israel. Muerto el perro, decía mi abuela, se acaba la rabia. Pero también Dios utilizaba a la nación de Israel como instrumento de juicio, porque esas naciones que Israel iba a arrasar en esas guerras de conquista eran tan pecaminosas que tenían que ser borradas de la faz de la tierra. Por eso Israel se volvió en un instrumento de juicio contra esas naciones paganas. Dios también utilizó a naciones paganas, como por ejemplo a los sirios, para traer juicio sobre el mismo Israel. Vean qué interesante. La nación de Israel tuvo que luchar 8 grandes guerras arameas y israelitas desde la época de Salomón y 150 años después. Precisamente esas naciones paganas eran instrumento de juicio en las manos de Dios para castigar a Israel. Luego el Señor va a traer a los asirios para castigar al reino del norte. Traerá luego a los babilonios para castigar al reino del sur. Los mismos babilonios son los que se van a encargar de enjuiciar a los asirios. Vendrán luego los medopersas como instrumentos de Dios a enjuiciar a los babilonios. Vendrán luego los griegos como instrumento de Dios a enjuiciar a los medopersas. Vendrán luego los romanos a enjuiciar a los griegos como instrumento en las manos de Dios. Luego vendrán, después de Cristo, vendrán los bárbaros, vendrán los turcos otomanos. En la Primera Guerra Mundial vendrán los aliados a acabar con los turcos otomanos. Y así ha sido la historia desde que este mundo fue creado. Dios ha utilizado al hombre para traer juicio sobre la humanidad. Es el hombre enjuiciando al hombre, utilizado como instrumento en las manos de Dios. Esos son los sellos. Por eso los antediluvianos, Sodoma y Gomorra, el mismo Israel, las naciones enemigas, cuando hablamos de personas como Jezabel, como Herodes, muchos ya recibieron la ira de Dios por su pecaminosidad. Por eso es que los juicios no necesariamente están relacionados con eventos que van a suceder en el futuro. Ya los juicios sobre el mundo, Dios ha venido poniéndolos en marcha. Sin embargo, sabemos que conforme se acerque su segunda venida, esto irá en intensidad. Pero de esto vamos a seguir conversando, si Dios lo permite, el próximo jueves a las 5 de la tarde, porque todavía tenemos mucho que hablar, hermano y hermana, acerca de estos sellos y de estos juicios primarios. Pero el próximo jueves, les recuerdo, vamos a identificar lo que es falso, pero ¿contra qué? ¿Cómo sé yo que eso que me están diciendo es una mentira? ¿Cómo sé yo que esa camisa que me regalaron, que tiene una marquita ahí de una multinacional, es verdadera o es falsa? ¿Cómo sé yo que lo que me están predicando desde el púlpito es verdad o es mentira? Próximo jueves, 5 de la tarde. Todavía hay mucho que tenemos que hablar acerca de la apostasía. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Gracias porque has abierto nuestro entendimiento. Hemos predicado tu palabra. Cualquiera puede constatar, Señor, lo que hemos dicho. Puede ir a las galerías, puede ir a los formatos de texto y corroborar si algo que dijimos es o no es tuyo. Traemos las pruebas y las presentamos delante de ti.
de que todo lo que hemos predicado hasta el día de hoy es porque tu Espíritu Santo así lo ha guiado. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de palabra. Que Satanás, Señor, no nos revuelque como lo está haciendo en este momento con muchos allá afuera, porque no están fundamentados en la roca inconmovible de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les recuerdo que hoy a las 7 de la noche, exactamente en hora y 5 minutos, hora de Costa Rica, 7 de la noche Costa Rica, 10 de la noche hora de Argentina, los pastores Enríquez estarán con su acostumbrado programa de fe en fe y de gloria en gloria. Un programa muy ameno, muy interesante, donde usted puede enviar sus peticiones de oración, donde usted va a recibir buena palabra, escucha música. Usted ahí de vez en vez ve a los pastores Enríquez agarrados del moño, a veces entre ellos mismos se agarran. Es interesantísimo ese programa que viene desde la misma presencia de Dios para bendecirlo, para edificarlo. Yo me gozo mucho escuchando a los pastores Enríquez, así es que le invito que entre a MP Radio, 7 de la noche. ¿Cómo puede entrar usted a MP Radio? Muy fácil. ministrodelaPalabra.org y ya usted está incorporado en vivo en la transmisión. Los pastores Enríquez hoy van a tratar un tema que le han llamado la importancia de compartir. De eso nos estará hablando el pastor Juan y la pastora Alicia Enríquez. Así es que vaya, tómese un cafecito, vaya al baño, y a las 7 de la noche incorpórese a esta transmisión, porque el Señor lo va a edificar grandemente. Por mi parte, espero haberles servido. Les recuerdo que el próximo jueves hay música nueva en MP Radio. El próximo jueves vamos a cumplir, si Dios lo permite, la meta de tener 2000 melodías programadas en transmisión ininterrumpida y 1000 capítulos de la Biblia. La meta es llegar a tener los 1189 capítulos de la Biblia en formato audio dramatizado. Vamos paso a paso. El jueves cumplimos la meta número 1 y le voy a decir cuándo vamos a cumplir, si Dios lo permite, la segunda meta. Estamos trabajando, hermano y hermana, porque pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Que Dios los bendiga.